Hola y bienvenidos ya a nuestra última sesión de nuestro curso Método Harvard de Negociación, donde vamos a trabajar, vamos a identificar un último principio, pero no menos importante, aunque este principio lo vamos a situar fuera de la mesa de negociación. El Método Harvard de Negociación nos habla, hasta ahora nos ha hablado de lo que ponemos encima de la mesa, de la sustancia, de quién se encuentra negociando, cuáles son las personas, y diferencia claramente el problema de la persona, por lo menos incentiva a que tengamos tratamientos diferentes. A partir del reconocimiento de la situación, del problema, de la oportunidad, de la disputa, nos encontraremos con diferentes intereses, diferentes motivaciones. No todos negociamos de la misma manera y por las mismas cosas, aunque sí que tenemos un objetivo común, y para lograr ese objetivo común, esa solución común o conjunta, nos necesitamos en cierta medida de una manera mutua. Para llegar a esa solución conjunta, el método nos indica, nos estimula a pensar tanto en intereses como en posibles soluciones. A partir de un interés, diferentes soluciones. Seamos creativos. También nos habla que esas soluciones deberían ser objetivas, deberían medirse con un criterio legítimo, con un criterio objetivo, que esté dentro de la realidad y que podamos compararlo con soluciones que podamos tener en nuestra mano. Hasta ahí bien, estamos centrados en la mesa de negociación. Sin embargo, este último principio nos anima a que pensemos en lo que tenemos fuera de la negociación. Nos anima a que pensemos en el concepto de BATNA, que en el acrónimo, es un acrónimo del inglés, que en su traducción lo podríamos definir como mejor alternativa a un acuerdo negociado. O dicho de otra manera, cuando estamos negociando, posiblemente nos hacemos dos preguntas. La primera pregunta iría enfocada, dada la situación, ¿será posible encontrar una solución a este problema? Y una segunda pregunta que posiblemente no quisiéramos hacernos, pero es necesaria. Y en caso de que no lleguemos a una solución, ¿en qué situación me quedo? ¿Y en qué situación se queda la otra parte? ¿Tenemos un plan B? Si no llegamos a un acuerdo con esa persona, con esa organización, tenemos un plan B que permita conseguir nuestros objetivos. Recordad que negociamos porque perseguimos una serie de intereses. Si no llegamos a un acuerdo, tenemos otra alternativa, tenemos un plan B. Pensemos en nuestras propias situaciones, pensemos en nuestros propios ejemplos. Pongámonos en la situación de esa persona que está pasando por un proceso de negociación a través de una entrevista de trabajo, donde hay márgenes a la negociación. Si en ese momento esa persona no está trabajando y llega a una entrevista de trabajo donde quisiera conseguir ese puesto, posiblemente empezará a ver o a preguntarse aquello de, bueno, y si no consigo este trabajo, si no hago esta entrevista de trabajo suficientemente bien, ¿tengo otra alternativa? ¿Tengo un plan B? ¿Tengo otra empresa que está dispuesta a contratarme? Si no la tengo, posiblemente me centraré en la mesa de negociación para hacerlo lo mejor posible, y si lo tengo, si tengo un plan B, si tengo otra empresa, o bien porque tengo una nueva entrevista de trabajo, o bien porque ya estoy trabajando y tengo algo sobre lo que partir, posiblemente esa nueva entrevista, esa nueva posibilidad de trabajo va a ser un elemento comparativo. Yo quisiera lograr algo más con esta nueva negociación que con lo que ya tengo actualmente en mi actual puesto de trabajo o en esa nueva entrevista que tengo con otra organización. El plan B, por lo tanto, también es un elemento comparativo. ¿Qué es lo que tengo fuera y qué es lo que espero lograr
en la mesa de negociación. Si yo soy comprador, con total seguridad, quiero lograr el mejor de los acuerdos con ese suministrador, pero también tengo la vista fuera en otros suministradores. ¿Qué me ofrecen fuera de esta negociación? Espero superar en la mesa de negociación lo que obtengo fuera de la mesa de negociación con otros proveedores, con otros suministradores. Por lo tanto, BATNA equivale a nuestro plan B y también un elemento comparativo dentro de las negociaciones actuales. Y algo fundamental, algo importante que también nos preguntamos cuando estamos negociando y que tiene mucho que ver con la ventaja negociadora. En esta determinada situación, ¿quién tiene más ventaja? ¿Quién puede influir? ¿Quién tiene mayor capacidad de influencia? ¿Quién tiene más poder sobre el otro a la hora de determinar cuál es la solución más efectiva? ¿Hay alguna de las dos partes que tiene cierta ventaja? Es una pregunta que también necesitamos hacernos. Y la ventaja reside fundamentalmente en dos sitios. Reside en lo que yo ofrezco. Si lo que yo ofrezco tiene más valor para la otra parte que lo que la otra parte en reciprocidad me ofrece, yo tendré mayor ventaja negociadora, tendré más capacidad de influencia, porque lo que yo ofrezco es más importante. Tiene mayor necesidad la otra parte en conseguir lo que yo puedo ofrecer que lo que yo puedo recibir de la otra parte. Si es una situación equilibrada, posiblemente la ventaja negociadora también será equilibrada. Y deberíamos mirar hacia otro elemento que también aporta, suministra cierta ventaja, que no es ni más ni menos que nuestro BATNA, que nuestra alternativa a la negociación. Si en mi caso no llego a un acuerdo, si lo que tengo fuera es suficientemente interesante, significativo y sólido, posiblemente tengo una mayor ventaja que si la otra parte no tiene su plan B. A medida que lo que tengo fuera es sólido, no necesariamente mejor de lo que yo espero lograr en la mesa de negociación, pero suficientemente consolidado, yo puedo ir más confiado, puedo ir más tranquilo, porque si se rompe la negociación, por lo menos tengo algo. Tengo, además, cierta ventaja en la negociación si la otra parte no tiene plan B. Si ambos tenemos un plan B consolidado, si ambas partes tenemos un BATNA suficientemente equilibrado, la ventaja negociadora de nuevo se equilibra y necesariamente nos tenemos que centrar en lo que tenemos en la mesa de negociación, en la sustancia, en la visión también a largo plazo. El BATNA, la alternativa a la negociación, es un elemento fundamental. No podemos desestimarla y no podemos dejar de trabajar. En cualquier tipo de negociación, preocúpate por construir tu alternativa. Se dan múltiples variables en un proceso de negociación y en cualquier momento caemos en un bloqueo o en algún momento encontramos que no hay una zona suficientemente amplia para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, necesariamente debemos construir, debemos entender, debemos identificar cuál es nuestra alternativa. Si no tenemos alternativa, si no tenemos otro puesto de trabajo en esa relación laboral, preocupémonos por encontrar una alternativa. Si no tenemos otro comprador para nuestro producto, trabajemos en nuestros plan B. Si no tenemos otro suministrador, exactamente igual. Trabajemos también en obtener o en desarrollar nuestro plan B. Y además, debemos preocuparnos también cuál es la alternativa de las partes, porque no olvidemos que va a ser el elemento comparativo. Nos van a comparar en función con lo que la otra parte tiene fuera de la mesa de negociación. Ese candidato a incorporarse a una organización va a ser comparado con otros candidatos. Debemos preocuparnos también qué ofrecen esos otros candidatos, qué ofrecen esos otros compradores, qué ofrecen esos otros suministradores, en qué nivel estamos. ¿Tenemos una posición sólida o tenemos una posición relativamente débil? Por lo tanto, trabajemos en nuestro BATNA, pero también consideremos y trabajemos en el BATNA que pueda gestionar la otra parte. Recordemos que no solamente es un elemento comparador, sino también que dota
de ventaja negociadora a quien tiene un mejor plan B. Y además va a ser un elemento que nos va a permitir explicar el acuerdo. Si estamos negociando en representación de otros, en representación de nuestra organización, en representación de nuestra familia, va a ser un argumento fundamental. Cuando argumentamos, básicamente le echamos la vista hacia dos ángulos. ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Por qué consideramos que es un compromiso, que es un acuerdo óptimo o como mínimo satisfactorio? ¿En base a qué criterios? Y por otro lado, ¿comparado a qué? ¿Por qué este acuerdo es mejor de lo que pudiéramos haber obtenido fuera de la mesa de negociación con otros negociadores, con otras contrapartes? Por lo tanto, último principio, desarrolle su BATNA, desarrolle su plan B, desarrolle eso que responde a la pregunta de ¿y si no llegamos a un acuerdo, en qué situación quedan las partes? A partir de la conjugación de estos principios, podemos empezar a trabajar en la definición de un buen acuerdo. ¿Qué es un buen acuerdo? ¿Cómo podríamos definirlo? El método lo que nos ha permitido es, a través de una serie de principios, tener una serie de guías que nos ayuden a preparar, desarrollar, evaluar una negociación. Pero además da un paso más allá. Descompone una negociación y animo a que en esa negociación que tenemos en la cabeza empecemos a pensar también en esos términos. Como digo, descompone una negociación como si fuera una luz blanca que atraviesa un prisma y descompone en determinados colores, en concreto en 7 colores. De hecho, el método también se conoce como el método de negociación de los 7 elementos, porque nos permite de una manera muy sencilla, muy práctica, muy aplicable, echar la vista hacia 7 ángulos, hacia 7 colores o hacia 7 elementos que nos permiten trabajar en ese proceso. Nos habla de la necesidad de poner atención en los intereses, ¿vale? Recordamos el principio, céntrate en los intereses y no solamente en las posiciones, céntrate en lo subyacente y no solamente en lo visible. Nos habla de las opciones, cuáles son las diferentes posibilidades de llegar a un acuerdo. Sé flexible, sé creativo a la hora de encontrar esas soluciones. Nos habla de la legitimidad como un elemento sustancial. Recordemos el principio, insista en trabajar en criterios objetivos. ¿Cuál es la objetividad que está detrás de una determinada opción o una determinada solución? Nos habla además de 2 pilares. Nos habla de la necesidad de establecer un proceso de comunicación bidireccional con la otra parte, es decir, debemos ser capaces de entender. Y no hay manera de entender, no hay mejor manera de entender que es haciendo preguntas y escuchando. Escucha para entender. Ponte del lado de la otra parte. Trata de entender escuchando. Y por otro lado también, al ser un proceso bidireccional, pon algo de tu parte. Habla para ser escuchado, habla para ser entendido, manifiesta cuáles son tus intereses principales. Por lo menos suministra información, aunque sea de forma gradual. Recordemos que el suministro de información lo que anima es a una reciprocidad. Anima a que la otra parte también, en reciprocidad, se anime a suministrar información que sea significativa, que sea funcional. Si estamos buscando una resolución conjunta de un problema, no podemos partir con una información sesgada. Necesitamos compartir por lo menos un mínimo de información. Nos habla de un 6º elemento, las alternativas, lo que hemos llamado nuestro BATNA, nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. Nos habla de la necesidad de contar o de desarrollar un plan B y también de considerar el plan B de la otra parte. Y finalmente nos habla del compromiso, un compromiso que debe ser realista, que debe ser eficiente, que se puede ejecutar. Pensemos que no negociamos para llegar a acuerdos, negociamos para desarrollar los acuerdos, para ejecutarlos, para que quien, entre comillas, sufra ese acuerdo, ese compromiso, pueda hacer más llevadera su tarea. No negociamos para llegar a un contrato de trabajo, negociamos para que ese contrato de trabajo desarrolle unas relaciones entre organización y profesional que sean eficientes, que lleven a conseguir los fines últimos de la negociación.
Con estos principios y con estos elementos podríamos empezar a trabajar en una evaluación del acuerdo, que podría definirse de una manera muy improvisada, teniendo en cuenta los elementos que hemos visto, de una manera que yo me atrevería a definir de esta manera. Sería un buen acuerdo, un buen compromiso, debería recoger los intereses de todas las partes, tanto los comunes como los distributivos, como los integrativos, y que estos intereses sirvieran para detectar cuáles son las mejores soluciones o la mejor solución, en última instancia, a esa oportunidad o a ese problema. Siempre y cuando esa solución sea legítima, sea objetiva, sea sustentada por un criterio objetivo. Y además, que ese proceso, que ese compromiso se haya alcanzado a través de una comunicación bidireccional y efectiva, y que además procure una relación sólida con la otra parte. Es decir, un acuerdo, un compromiso en el cual se alcance un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la sustancia, pero que deteriore la relación entre las partes, no puede considerarse como un buen compromiso. No olvidemos, una negociación, un proceso de negociación, lo que crea también es un precedente. Y si en el futuro nos vamos a volver a encontrar, ese acuerdo debería ser un resorte, un trampolín, un incentivo a mejores acuerdos. La forma en que terminamos una negociación será la manera en que empecemos la siguiente. Por lo tanto, el elemento relacional es sustancial y significativo. Y además ese compromiso no solamente debería ser realista y eficiente, sino debería ser mejor que lo que hubiéramos obtenido fuera de la mesa de negociación. Debería ser mejor que nuestro BATNA, que nuestra alternativa a la negociación. Con esta definición de lo que podría ser un buen acuerdo, lo que nos incentiva, lo que estimula el método es que a que preparemos de forma global un proceso de negociación, pero también de forma individualizada cada uno de los elementos. Y finalmente nos ayuda a tener una visión global que podríamos resumir en una serie de conclusiones. En primer lugar, el consejo de negociar por principios, es decir, que tengamos una forma, una guía, algo que tengamos siempre en el bolsillo que nos ayude a guiarnos y a saber que en todo momento estamos siguiendo unas pautas que pueden ser efectivas y de hecho son efectivas desde el punto de vista de acuerdos más sólidos y que se puedan desarrollar de una manera más eficiente. Una segunda conclusión, empezar a pensar de manera diferente, de manera desacostumbrada. No pensemos única y exclusivamente en lo visible, en las posiciones, en las posturas de las partes. Adentrémonos más en lo que sustenta cada una de las posturas. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Cuál es la motivación última? ¿Cuál es la necesidad que están resolviendo? Pensemos en términos de intereses y no ya tanto de posiciones. Porque a un determinado interés vamos a encontrar diferentes posibles soluciones. De ahí la necesidad de ser creativo. No hay una única solución a una disputa, a un problema, a una transacción. Múltiples soluciones, eso sí, siempre atendiendo a las motivaciones principales de cada una de las partes. Una nueva conclusión, conozca su ventaja negociadora y utilícela, pero utilícela para la resolución conjunta del problema, para hacer más fácil la llegada hacia esa solución. No única y exclusivamente en beneficio propio, como una herramienta táctica que influya de una manera determinante a la otra parte, sino siempre pensando en una resolución, en una solución equitativa. Una solución equitativa lo que implica es una solución más realista, más eficiente, que se va a poder llevar a cabo en el largo plazo, no única y exclusivamente en el corto plazo. Conozca la ventaja competitiva y utilícela en beneficio mutuo. Ventaja negociadora, recordamos, lo que tenemos encima de la mesa, qué es lo que yo aporto y qué es lo que aporta la otra parte. Si tenemos un equilibrio entre el valor de lo que estamos ofreciendo ambos, la ventaja competitiva o cooperativa o negociadora estará equilibrada.
Si hay un desequilibrio en cuanto al valor, seguramente tendremos que ver que la ventaja tiene mayor querencia hacia una de las partes. Y por otro lado, si se rompe la negociación, ¿qué me queda? Si mi plan B es más sólido que el plan B que tiene la otra parte, yo tendré mayor ventaja negociadora o viceversa. Finalmente, como recomendación básica, no nos quedemos en el aspecto más teórico del método Harvard o modelo o la guía, como queramos llamarlo. No pensemos solamente en términos teóricos, apliquemos ese principio desde ya, desde su próxima negociación, en esa situación que hemos pensado todos, ¿cómo aplicaríamos ese método? ¿Cómo vamos a pensar en los intereses? ¿Cómo vamos a argumentar? ¿Cuáles son las soluciones más desacostumbradas? ¿Cómo vamos a mejorar nuestro plan B? Busquemos oportunidades. Una oportunidad para negociar está ahí mismo. Está la negociación en la familia, está la negociación en el entorno de trabajo, está en la negociación en un ámbito más social. Hagamos el esfuerzo de, a partir de la teoría, empezar a preparar. Respondamos a esas preguntas básicas. Comprobemos su efecto en el desarrollo de la negociación y finalmente algo importante, evaluemos. ¿Ha servido de algo? ¿Hemos mejorado algo? ¿Hemos aprendido algo? ¿Necesitamos mejorar en alguna habilidad? Prestemos atención a todos los elementos, a todos los principios, pero también busquemos oportunidades para ponerlos en marcha, para ponerlos en práctica y observemos si el resultado ha sido adecuado. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer compartir estos minutos con la excusa de tratar de exponer, aunque sea a modo introductorio, las claves prácticas, los principios más significativos del método Harvard de negociación. Espero que haya sido de utilidad y que nos volvamos a encontrar en el futuro atendiendo a esta necesidad o a cualquier otra. Muchas gracias por todo.